Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí en un domingo por la mañana. Muchísimas gracias a la organización también de Puerto de Ideas, a Chantal, a Sergio y al resto de la organización por darme la oportunidad de estar hablando en este escenario tan impresionante y tan bonito, donde tuve la oportunidad de ver hace 3 años una magnífica charla de Alena Specht, que es una de las personas que intervienen en que esto de la computación cuántica sea posible. Y que este año pasado recibió el premio Nobel por ese motivo, porque él fue el que demostró experimentalmente el entrelazamiento cuántico, que está en la base de lo que vamos a ver hoy. Bien, el tema de la charla va a ser computación cuántica. La computación cuántica la veis muchas veces en noticias como que va a ser la gran revolución de la computación, viene a cambiar el mundo y viene a romper de alguna forma los protocolos de seguridad que tenemos. Digamos que toda nuestra información, toda la seguridad de nuestra información estaría comprometida por la computación cuántica. Y llevamos así unos años y nunca llega. Nunca llega del todo, siempre está a punto de llegar. ¿Y qué pasa? ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que la computación cuántica tiene tanto poder? ¿Puede tener tanto poder? ¿Es verdad que es inminente su llegada? ¿Es verdad que va a revolucionar, por ejemplo, la seguridad informática de todas las aplicaciones de seguridad del mundo? ¿En qué consiste la computación cuántica? Porque, de hecho, yo creo que aquí hay muchas personas que sois conscientes también, la palabra cuántica en general se presta a muchas malinterpretaciones, se utiliza mucho con fines incluso pseudocientíficos, ¿no? La sanación cuántica, el reiki cuántico, no sé qué movidas. Vamos a ver un poco de qué va esto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ponernos en situación. Voy a tratar de que mi objetivo es que cuando estéis luego en una reunión de amigos, en una conversación, en un bar, lo que sea, podéis contestar más o menos a 3 preguntas. Vamos a ver si esto carrula. Carrula es una palabra del español que no funciona. No está funcionando, ¿eh? Un segundo. Sí, pero quisiera tenerlo, ¿eh? Bueno, pues voy a tener un mando a distancia por voz, por Siri. Siri, pasa a la siguiente. Siri, pasa a la siguiente. Muy bien, gracias Siri. Bueno, mientras recuperamos el funcionamiento del mando, me gustaría, lo que venía a decir es que quisiera que en una conversación donde aparezcan estas preguntas, uno pueda tener, oye, tú que estás en ciencia, tú que te interesan estos temas, ¿tú sabes de eso de la computación cuántica? ¿Qué es? Que podáis contestar. Que después de ver esta charla podáis contestar a eso. O que alguien me pregunte, ese tema, ¿para qué sirve eso de los ordenadores cuánticos? ¿Tú has oído algo de eso? Pues que podáis contestar a eso. ¿Para qué sirve? ¿Qué pueden hacer? Y finalmente, ¿dónde estamos en esto? O sea, ¿ya están? ¿No están? Adelante, Siri, vamos a hacer la siguiente. Muy bien, entonces, ¿qué es la computación cuántica? Esa es la primera pregunta. Dicho en términos muy simples y muy amplios, pero muy descriptivos, es el uso de propiedades cuánticas de la materia para hacer computación. De hecho, para hacer una computación más eficiente. Entonces, bueno, las propiedades cuánticas de la materia son las propiedades que tiene la materia a un nivel muy pequeñito, ¿no? A un nivel subatómico, tiene unas propiedades especiales. Entonces, alguien en los años 80, Feynman y Deutsch se plantearon, ¿y nosotros podríamos hacer uso de esas propiedades para hacer computación? ¿Para hacer cálculo? ¿Para hacer máquinas que pueden hacer cómputos? ¿Podría ser? Y la respuesta es sí. Ellos dieron una idea diciendo, sí se puede, aprovechemos, vamos a inventar una forma de computar, una forma de cómputo que haga uso de las propiedades cuánticas de la materia. Y la razón era muy interesante y muy obvia a la vez, porque ellos decían, un computador clásico, por sus limitaciones de tiempo y de espacio, nunca va a poder simular del todo un sistema que sea esencialmente cuántico. Entonces, para simular un sistema cuántico y poder trabajar con eso en un ordenador, necesitamos que ese ordenador tenga al menos tanta potencia expresiva como el propio sistema que queremos simular. Y si un sistema cuántico no lo podemos simular con la física clásica,
¿podría ser que pudiéramos hacer computación cuántica? Y la respuesta es sí. Y de hecho se puede hacer de forma más eficiente. Hay dos de las propiedades cuánticas que son las que más se utilizan en computación cuántica, las que aprovechamos para hacer computación cuántica, que son superposición y entrelazamiento. Luego hablaré un poquito de qué significa superposición y entrelazamiento. Aviso, yo no soy físico y no sé física cuántica. Lo que sí que puedo saber es cómo esas propiedades se utilizan para hacer computación. Entonces son dos propiedades, superposición y entrelazamiento. En términos muy simples, superposición quiere decir que una partícula puede estar en una mezcla, que es a lo que llaman superposición, de sus estados básicos. Una partícula puede estar en distintos estados y nosotros cuando la observamos estará en un estado o en otro. Pongamos que tengo esta mano, podrá estar en este estado o en este otro estado, pero también puede estar en una superposición de ambos. En una superposición, que quiere decir, puede estar en una mezcla de ambos. Puede estar así y en el momento en que yo la mire, observo uno de los estados. Solo uno de los estados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es superposición. La materia puede estar así. Es extraño porque en el mundo macroatómico no tenemos eso. Eso no se da. Pero en el mundo subatómico sí se da. Y el otro es el entrelazamiento. Y el entrelazamiento significa que dos partículas que pueden estar distanciadas en el espacio, a la distancia que queramos, pueden de alguna forma compartir su estado y en el momento en que yo mire el estado de la una, veré inmediatamente el estado de la otra. Eso significa entrelazamiento. De alguna forma, en algún momento de su historia se ha producido ese entrelazamiento y a partir de ahora su destino está atado el uno al otro. ¿De acuerdo? Yo puedo observar el uno y el otro. Esto es muy, muy misterioso. De hecho, por ejemplo, Einstein no se lo creía. Einstein no creía en el entrelazamiento y su protesta contra el entrelazamiento llevó finalmente al premio Nobel de Aspect, por ejemplo, ¿no? O sea, Einstein llevaba razón hasta cuando se equivocaba. O sea que es maravilloso lo de Einstein. Entonces, esas dos propiedades que no se dan a nivel macroatómico, pero sí se dan a nivel subatómico, son las que utilizamos para hacer computación cuántica. Superposición y entrelazamiento. Entonces, si eso fuera posible, vamos a ponernos en hipótesis. En los años 80, Feynman y Deutsch, y desde los 80 hasta aquí, se viene diciendo esta frase, ¿no? Si eso es posible, si pudiéramos, ahora que ya sabemos que el marco teórico existe, si eso lo pudiéramos llevar a la práctica, entonces tendríamos computación más eficiente en términos de tiempo de ejecución. Hay cosas que podríamos hacer mucho más rápido. Y también en términos de consumo de energía. Eso es relevante hoy día. Ayer tuvimos una charla aquí, en este mismo escenario, sobre los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT, todo este tipo, Stable Diffusion, todo eso. Eso consume una energía brutal. Brutal. Es el consumo de energía del entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial es muy alto. Esto se puede hacer de forma mucho más eficiente energéticamente con computación cuántica, en el momento en que podamos hacer eso con computación cuántica. Entonces, esas son dos razones que uno diría, pues hacen que merezca la pena. Planteémonoslo, porque podemos hacer cosas muy buenas si realmente podemos llevar a cabo la computación cuántica. Siri, dale para adelante. Ay, gracias, Siri. Ay, muchas gracias. Vale, entonces, ¿qué es la computación cuántica? Lo voy a explicar por comparación a la computación clásica, ¿de acuerdo? Yo creo que todo el mundo tenemos una idea, más o menos porque ya forma parte de nuestra cultura, cómo funciona la computación clásica. La computación clásica se basa en que podemos representar números mediante solamente dos símbolos, ceros y unos. Vamos a quedar en que son ceros y unos, ¿va? Todos hemos oído hablar de esto, ¿verdad? Los ordenadores hablan en binario, hablan con ceros y unos, ¿sí? Esto es algo que está en el acervo común, ¿verdad? Vale, pero ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podemos representar números utilizando solo 0 y 1 y además podemos hacer operaciones matemáticas sobre números utilizando solo esos ceros y unos y combinaciones de esos ceros y unos, ¿no? Y entonces podemos hacer todo. Porque en el momento en que podemos representar números y podemos hacer operaciones sobre ellos, podemos hacer todo lo que puede hacer la computación. Desde hacer una suma hasta ChatGPT. Todo. Todo lo que puede hacer la computación lo podemos hacer por ese motivo. Porque podemos escribir los números como ceros y unos y además hacer cuentas, hacer matemáticas. Una vez que podemos hacer eso, ya está. Porque luego puedo codificar colores como números, esos números los codifico, puedo codificar palabras como números, las letras como números, lo codifico y así. Entonces, con ceros y unos podemos hacer eso. Vale. Y en el caso cuántico tenemos lo que corresponde a esas unidades de información que en la computación clásica son los bits, son lo que se llaman qubit. Y los qubits pueden estar en estado 0, 1 o en la superposición de los dos estados.
porque son partículas que tienen las propiedades de la física cuántica. Entonces, esas partículas pues, pueden estar en esos dos estados. Cuando yo las mire, cuando las lea, entonces estarán en uno de los estados básicos, lo que decía, de la mano. Habéis visto, todo el mundo vio esa especie de metáfora, ¿verdad? Entonces, ahí ya hay una diferencia. Dos diferencias grandes. Una es, en la computación clásica, yo solo tengo dos estados. En la computación cuántica tengo dos estados y su superposición. Y la otra diferencia es, en la computación clásica, yo para ver el estado de un bit lo miro y ya está. En la computación cuántica, yo cuando mire el estado de un qubit lo pierdo y se queda en uno de los dos básicos, con una probabilidad. Hay una cuestión de probabilidad. Entonces eso parece como incómodo, ¿verdad? A la hora de hacer cálculos, porque uno dice, joder, si yo tengo esta letra, yo creo que cuando la mire sea esa letra, no una probabilidad de que sea esa letra. Eso es incómodo y eso es lo que hace la computación cuántica, manejar esa incertidumbre, que está intrínsecamente asociada a la naturaleza cuántica. Vale, vamos para adelante. Entonces, para expresar el estado de un bit, pues yo solamente necesito un 0 y un 1. Entonces dices, qué fácil es expresar el estado de un bit, o es un 0 o un 1. Sí, pero ¿eso qué contrapartida tiene? Que toda la información que puede guardar un bit es o un 0 o un 1. Entonces, con un bit, yo, por ejemplo, puedo guardar la información de ¿ha ganado Argelia alguna vez el campeonato del mundo de fútbol? La respuesta a esa pregunta la puedo guardar con un solo bit. Es un 0 o un 1. Entonces necesito muchas preguntas de 0 o 1 para almacenar información compleja. ¿De acuerdo? Entonces voy a necesitar muchas de esas. Con el qubit, no. Con un qubit necesito saber cuánto del estado 0 y cuánto del estado 1 hay. Yo tengo un qubit en superposición y en cada momento estará en una cantidad, una medida del estado 0 y en una medida del estado 1. Entonces, para saber cuál es el estado de un qubit necesito mucha más información, pero eso quiere decir que puede almacenar mucha más información. Entonces, el estado de un qubit es mucho más expresivo, puede almacenar mucha más información. Esa es la primera ventaja. Y la segunda es que si yo tengo 2 bits, ahora me vuelvo loco, voy a construir un ordenador y tiene 2 bits. Con 2 bits ya puedo almacenar 4 piezas de información, porque tengo dos dígitos. Tengo 2 dígitos. El primero será 0,1, el segundo será 0,1. ¿no? Entonces, con 2 bits puedo almacenar 2 piezas de información. Ahí las tenéis. 0,0, 0,1, 1,0 o 1,1. Puedo almacenar 2 dígitos. Con un qubit, con 2 qubits ya voy a utilizar o voy a necesitar para el estado de 2 qubits voy a necesitar 4 números. Porque puede ser la mezcla de los estados de los dos, ¿vale? De la superposición de los dos. Eso quiere decir que cada vez que yo aumento el tamaño de mi ordenador, duplico la cantidad de información que puedo almacenar en ese ordenador o que puedo manejar con ese ordenador. Eso no pasa con los ordenadores clásicos. Si yo aumento en una unidad el tamaño de mi ordenador, pues aumento en una unidad la información que puede manejar. En el caso cuántico, si yo aumento en una unidad, duplico. Eso quiere decir que el crecimiento cuántico es exponencial. ¿De acuerdo? Entonces llega un momento en el que, cuando eso crece un poquito, la cantidad de información que puede manejar un ordenador cuántico ha crecido exponencialmente y enseguida supera a la capacidad de información de los ordenadores clásicos. Para que os hagáis una idea, si yo tuviera 300 qubits, la cantidad de estados en los que pueden estar esos 300 qubits supera el número de átomos del universo observable. Entonces puedo almacenar mucha información, porque la exponencial crece muy rápido. Esa es parte del poder de los ordenadores cuánticos. Vale, lo mismo al pasar a 3, entonces esto es lo que os decía, ¿no? Cada vez que aumentamos el sistema en un qubit, se duplica la cantidad de información. Vale. Esto es importante, es una cuestión técnica, que es la que nos introduce por qué la otra propiedad de la información de la mecánica cuántica sirve para hacer computación. Yo tengo mis 2 qubits, cada uno en su estado, y formo un sistema. Y entonces formo un sistema. Entonces, estos 2 estados yo los puedo mirar independientemente y veré información. Pero hay estados de los qubits que están entrelazados. Entonces, yo puedo poner los sistemas en un entrelazamiento, separarlos y entonces observarlos. Y entonces es cuando puedo realmente tener el poder de la información cuántica, porque ahora sí es cuando yo digo, cojo varios qubits, los entrelazo y ahora los manejo entrelazados, los manejo en grupo. No los miro, los manejo en grupo y cuando los mire tendré la información de todos a la vez. Y eso lo hacemos porque existe el entrelazamiento. Este es el premio Nobel de Aspect.
Lo tenemos porque existe el entrelazamiento. Entonces, esta segunda propiedad de la mecánica cuántica lo hacemos así. Los estados de conjuntos de qubits que no están entrelazados los llamamos productos. Y son los fáciles, digamos, ¿no? Los estados de entrelazamiento no existen en la mecánica clásica. Es una ventaja de la mecánica cuántica para hacer computación. Decimos, sí, es que puedo tener grupos de qubits en entrelazamiento. Y eso me da mucho poder de cómputo. Entonces, estas son las dos propiedades. No voy a entrar más en propiedades de la mecánica cuántica aplicadas a computación, son estas dos, superposición y entrelazamiento. La mecánica cuántica tiene otras propiedades especiales, efecto túnel y otras, ¿no? En este caso, pues estas dos ya nos sirven para hacer computación de forma muy potente. Vamos para adelante. Entonces, ahora ya tengo el primer paso, que es codificar información. En clásica codifico con bits, en cuántica codifico con qubits. Ahora necesito hacer cuentas. Necesito transformar esa información, hacerle preguntas a la información, transformarla, hacer operaciones, etc., ¿no? En la computación cuántica utilizo lo que se llaman puertas lógicas, que las puertas lógicas obedecen a las operaciones lógicas, AND, OR, A, O, las operaciones lógicas de la lógica booleana, ¿no? Entonces, con eso es lo que hacen nuestros ordenadores, ¿eh? Un smartphone, los ordenadores que tenéis en casa, los computadores que tenéis en casa, hacen eso. Hacen eso con muchísimas puertas. Al final todo se reduce a cacharritos que están en 0 y 1 y puertitas que los manejan. En los qubits se hace algo análogo que se llaman puertas cuánticas. ¿De acuerdo? Aquí tenéis dos ejemplos. Esto de arriba, no se señala, pero me han dejado un puntero de la NASA. Me han dicho que es un puntero de la NASA. Que si os apunto con él moriréis. Esto es un ejemplo de un algoritmo clásico muy pequeñito, ¿eh? Estos son puertas lógicas, yo tengo aquí los datos de entrada y van pasando por unas cuantas puertas y obtengo el dato de salida. Y el dato de salida, en este caso, es una operación. Aquí tenéis una operación que es el resultado de la operación. Vale, pues así se hacen las cosas en los ordenadores. Yo codifico mediante una serie de puertas que son puertas lógicas. Y un circuito cuántico es muy parecido. Yo tengo unas cuantas puertas con los que manejo, aquí tengo 2 qubits, y voy manejando la información de estos 2 qubits hasta llegar a un estado tal que cuando lo leo me da una información útil, algo que yo quiero buscar. Más o menos eso es el funcionamiento del ordenador cuántico. Todo, y aquí esto lo pongo como ejemplo, todo lo que se puede hacer con un ordenador clásico se puede hacer con un cuántico. Todo en lógica. La lógica que puede tener implementada un ordenador clásico la puede hacer un ordenador cuántico. Es decir, para la gente que es de informática, un ordenador cuántico es una máquina de Turing universal. O sea, puede hacer computación Turing completamente. Con un cierto precio, ¿eh? Con un cierto precio de tamaño. Tengo que pagar un precio de tamaño, que es esta es la puerta clave. Es una de las puertas cuánticas que se llama la puerta de Toffoli. Esta es la clave que permitiría a un ordenador cuántico hacer cualquier cosa que pueda hacer un ordenador clásico. Vale, pues ya está. Las matemáticas de los ordenadores clásicos, de los ordenadores cuánticos son estas, básicamente. O sea, es una analogía de las matemáticas de los ordenadores clásicos más potente. ¿Y por qué es más potente? Por las propiedades cuánticas de la materia. Ya está, eso es lo que hay. Entonces ahora decimos, vale, ¿y esto se puede hacer? ¿Puedo tener una máquina que haga esto? Computación clásica, la respuesta es sí, ya lo sabéis. ¿Por qué? ¿Puedo tener una materialización, un aparatito que tenga 2 estados, que yo los pueda manejar y que pueda hacer las operaciones lógicas sobre ellos, teniendo aparatitos que hagan eso? Sí, sí, sí. Yo puedo tener, pues por ejemplo, un artefacto magnético, donde diga una cierta orientación magnética representa el 0 y la otra representa el 1. Y haciendo manejos con el magnetismo de este aparatito, puedo hacer las operaciones y o la negación, las operaciones lógicas. Entonces, si yo pongo muchos de esos juntos, ya tengo un ordenador. Ya está, eso se puede hacer. Y se hace, ya lo tenéis, los transistores, los chips, todo eso que tenéis es porque hay un aparatito que puede representar ceros y unos, por ejemplo, electricidad. Yo puedo tener un cable y ese cable es un bit. Si pasa corriente está a 1, si no pasa está a 0. Y con interruptores me puedo construir. El interruptor niega, ¿no? Yo tengo, ¿lo veis? Yo tengo un cable, esto es un bit, un cable, está pasando corriente, o sea que está a 1. Cojo el interruptor, lo apago, ya está a 0. Cojo el interruptor, lo apago, ya está a 1. Estoy haciendo operaciones, una operación lógica, la operación no. La operación no la estoy haciendo con un interruptor. Entonces, a lo que voy es a que las matemáticas, que son finalmente una idealización,
las puedo plasmar en un aparato. Entonces, por ejemplo, puedo hacer que el bit sea un cable y que la puerta no sea un interruptor. Eso lo puedo hacer. Y así funcionan nuestros ordenadores. Millones de estas pequeñas maquinitas es lo que conforma un ordenador nuestro. En computación cuántica, ¿lo puedo hacer? ¿Puedo tener algo que pueda estar en un estado cuántico, que pueda estar en estados de superposición? Sí, sí lo puedo hacer. Puedo utilizar electrones de átomos, puedo utilizar fotones, hay una materialización física de un qubit. Existe. ¿Existen aparatitos que hagan el interruptor, que puedan modificar el estado del qubit? Existen. Son muy complicados de construir, unos y otros. Y entonces en eso estamos. En eso estamos. Y hay algunas dificultades que ahora las vamos a ver. Bueno, entonces... bueno, esto ya ha pasado. ¿Para qué podemos utilizar esto? Bueno, pues entonces, ya que tenemos un modelo matemático de la computación cuántica, vamos a empezar a hacer algoritmos. En la computación clásica hemos hecho algoritmos. Hay gente que se inventó un algoritmo para sumar. Ya está. Hay gente que se inventó un algoritmo para dividir. Ya está. Hay gente que se inventó un algoritmo para multiplicar matrices. Hay gente que se inventó un algoritmo para buscar en una base de datos. Existen esos algoritmos. Hay millones de algoritmos clásicos y los aprendéis en ingeniería, en informática, en matemáticas, etc. ¿Algoritmos clásicos cuánticos, algoritmos cuánticos hay? Sí hay. Ya hay gente que ha ideado algoritmos cuánticos. Voy a hacer una pequeña lista. En esta lista tengo el algoritmo de Ujotsa. Es uno de los primeros, es un algoritmo muy sencillo que resuelve una operación matemática que un ordenador clásico tarda mucho en resolver. Digamos, conforme aumenta el tamaño de los datos, el tiempo en resolver esa operación crece exponencialmente. En cuanto yo tengo un tamaño de datos grande, ya ese tiempo se va a la edad del universo. Ese problema matemático, este algoritmo cuántico, lo resuelve de forma lineal. Es decir, el tiempo que necesita, conforme va creciendo el tamaño de datos, ya no crece exponencialmente. Crece de forma lineal, que es muchísimo más lento. Entonces ahí tenemos ya un ejemplo de algoritmo que la versión clásica es exponencial, muy lenta e inoperable en cuanto tenemos muchos datos, y la versión cuántica es manejable. Ahí ya tenemos una ventaja. Ese algoritmo resuelve un problema que es irresoluble en términos de complejidad para un ordenador clásico. Ese problema no sirve para nada. Es un problema inútil. O sea, es un problema que no sirve para nada, es meramente académico. No sirve para nada. Es un ejercicio académico. Pero es un ejercicio académico que demostró que sí, este nuevo paradigma de computación, hay casos en los que es potente. Y uno dice, vale, ahora dame algo que sirva para algo. Muy bien, eso está muy bonito, es un ejercicio académico precioso, pero dame algo que sirva para algo. Y aquí está la transformada de Fourier. Yo sé que eso no revuelve vuestras gónadas ahora mismo mientras lo estáis oyendo. La transformada de Fourier es probablemente el algoritmo más importante de la historia. La transformada rápida de Fourier es probablemente el algoritmo más importante de la historia. Está detrás de casi todo lo que hacemos con los ordenadores. Es algo técnico. Si yo os preguntara, si hacéis una encuesta por la calle, decís, ¿cuál es el algoritmo más importante de la historia? ¿El de Google? Pues probablemente, sí. El de Google es uno de los más importantes de la historia, porque en el 98, aquel algoritmo de búsqueda que hicieron, que se basa en una operación de matrices, es muy sencillo de explicar, eso se puede explicar en primero de carrera, de matemáticas o de física, o de ingeniería no sé. Sí. Ese algoritmo cambió la historia, sobre todo para Google, porque cogió la hegemonía del mundo informático, ¿no? Es un algoritmo muy relevante. Pero por debajo de todo lo que hacemos en los ordenadores está la transformada de Fourier. Y resulta que alguien hizo una versión cuántica de la transformada de Fourier que tiene un paso de complejidad exponencial a cuadrática, y esto es radical. Esto es radical. Es decir, esto es probablemente el algoritmo más importante de la computación cuántica. Es decir, ahora sí. Ahora ya, en teoría, la teoría de la computación cuántica tiene un ejemplo que es transformada de Fourier, un ejemplo muy importante en el que la versión cuántica es muchísimo más eficiente que la versión clásica. Es decir, en el momento en que alguien sea capaz de construir un ordenador cuántico grande, suficientemente grande y fiable como para ejecutar este algoritmo con un tamaño de datos apreciable, eso va a cambiar muchas cosas. Eso sí, porque este algoritmo es muy importante, transformada de Fourier es muy importante. Hay otros. Grover es para búsquedas en bases de datos. La mejora es una mejora cuadrática de la complejidad, pasa de cuadrático a lineal.
No es espectacular, pero no está mal. Es una buena mejora. No es tan espectacular como esto, ¿eh? Esta mejora sí es espectacular. Es de cambio de paradigma. Shor, aquí viene, el algoritmo de Shor es probablemente el más famoso. Si alguien entra en conversación con vosotros sobre computación cuántica, seguramente salga a colación el algoritmo de Shor. El algoritmo de Shor lo que hace es resolver un problema que es factorizar números. Es decir, si yo tengo dos números, el 3 y el 7, los multiplico y me da el 21. Eso es una operación fácil de hacer. La reversa no es tan fácil de hacer. Si yo os digo el 21 y os pregunto cuáles son sus dos factores, pues me vais a decir 3 y 7, vale. Si os digo un número de 15 cifras y os digo cuáles son los factores, pues no es tan fácil. Es mucho más difícil de hacer. Si os digo un número de 1000 cifras y os digo cuáles son los factores de este número, ¿qué dos números he multiplicado para conseguir este número? De 1000 cifras. Eso hoy día le lleva años calcularlo a cualquier ordenador. En eso se basa la seguridad de vuestras tarjetas de crédito, de vuestras transacciones con el banco, etc. Eso es lo que se llama criptografía de clave pública, clave privada, se basa en eso, en factorización de números. Y el algoritmo de Shor es un algoritmo que está escrito y uno lo puede implementar, que lo que hace es pasar su subexponencial a polinomial logarítmico. Subexponencial es el que tenemos, el que les cuesta tanto a los ordenadores clásicos. Y por eso está la seguridad basada en eso, Shor rompería eso. Si un ordenador cuántico es capaz de ejecutar el algoritmo de Shor, adiós a la seguridad informática tal como la conocemos hoy día. Adiós, hay que cambiarlo todo. Hay que cambiarlo todo, todo. Este algoritmo de Shor se basa en transformada de Fourier. Por eso es tan importante transformada de Fourier. El algoritmo de Shor utiliza transformada de Fourier. Entonces, esto es lo que hace que la computación cuántica esté en la conversación. Porque es que si eso se da, es muy relevante. Hay que cambiarlo todo. O sea, deja de ser la hipoteca o el contrato que tenéis firmado de propiedad de vuestra casa. Si tiene un certificado digital, ese certificado digital Shor se lo carga y tu casa pasa a ser mía. Y no puedes demostrar que no es mía. Porque yo ahora lo he certificado con un algoritmo que tú no puedes romper y yo he roto el tuyo. ¿Sí? Entonces, la seguridad informática cambia absolutamente, cambia todo. Genero mal rollo, pero luego vengo con la solución, Vale, luego hay más. Estos son algoritmos matemáticos. Pongo ahí una lista de algoritmos matemáticos que está... Simplemente pongo esto para decir, mira, hay toda una jerga matemática, pero ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis los matemáticos? O sea, en vuestras moviditas que os entretenéis, en estos problemas que no entiende nadie. Pues muy bien, que haya un algoritmo cuántico para hacer cálculos de funciones inversas. Pues muy bien, vale, ahí estás, cariño, venga, entretente con eso. Claro, todo eso está detrás de todo lo que funcionamos, o sea, de todo lo que funcionamos informáticamente. Os he dicho que el algoritmo más importante del mundo probablemente es transformada rápida de Fourier. El segundo probablemente es multiplicar matrices. ¿Qué puede decir? ¿Es una curiosidad matemática? No, mi amor. Está detrás de todo lo que hacemos nosotros. Cada día nuestros ordenadores lo que hacen esencialmente es cálculos. Hacen cálculos. Entonces, si tú eres capaz de hacer los cálculos bien, luego ya les das el significado, lo escalas, ¿no? Ah, esto significa renderizar un vídeo para una película de Pixar, o significa tal... Todo eso son cálculos matemáticos. Y si los haces bien, pues tienes ventaja. Entonces, sí, sirven para mucho los ordenadores cuánticos. Vale. Aquí, esto no se va a ver bien porque es pequeño, no importa que no se vea bien. Esto es un gráfico que una de las empresas que más metida está en computación cuántica, que es IBM, plantea 3 horizontes de desarrollo de utilidades de computación cuántica. El primer horizonte, veis aquí el tipo de industria que va a utilizar computación cuántica. Es química, petroleras, distribución y logística, son los verdes, los rojos son servicios financieros, medicina y salud y ciencias de la vida es este más moradito, y los blancos serían fabricación, procesos industriales. Entonces, veis que en los 3 horizontes hay bastantes sectores que se mejorarían si tenemos computación cuántica. ¿Por qué ponen 3 horizontes? Los 3 horizontes son, 1, aplicaciones en los próximos 5 años. En los próximos 5 años es el primer horizonte. El segundo es cuando tengamos ordenadores cuánticos estables, aunque no tengan funcionamiento óptimo. Luego veremos un poco más rigurosamente qué significa eso. Y el tercer horizonte es al menos en 15 años, ya no se mojan. Por lo menos en 15 años. Aquí habría que añadir si llega en algún momento. Porque puede que no llegue nunca. Luego veremos por qué. Pero veis que hay un primer horizonte
que IBM se atreve a decir que en 5 años vamos a tener uso de ordenadores cuánticos. La cantidad de dinero que se está metiendo en computación cuántica en todo el mundo es brutal. Es brutal. O sea, no he puesto gráfico, debería haber puesto. Hay un crecimiento así hasta el año 2021. En el año 2021 se dispara el gasto, la inversión en computación cuántica, tanto en startups como en empresas gordas. Google, IBM y otras empresas están invirtiendo mucho en computación cuántica. Vale. ¿Cómo son esos ordenadores? Esto voy a pasar muy rápido porque entre que yo no entiendo demasiado de eso y que el objetivo no es explicaros cómo funciona un ordenador cuántico, el objetivo de esta diapositiva es ver que veáis que existen distintas tecnologías para hacer ordenadores cuánticos. O sea, eso que decía, tenemos un aparatito que puede simular qubits y que además puede simular las puertas cuánticas, las operaciones sobre qubits. Sí, y hay varios. Lo que más se utiliza son trampas de iones o circuitos superconductores. Circuitos superconductores son, por ejemplo, el ordenador de Google, el de IBM y estos otros dos. Este tipo de ordenador. Todo esto que veis aquí es un frigorífico chulo. Es un enfriador. Porque el chip está ahí metidito, es una cosita de este tamaño más o menos, es una cosa pequeñita, luego veremos alguna foto más. Es una cosita pequeñita que funciona con superconductores. Y esto es un enfriador, es un frigorífico, porque eso funciona a 25 milikelvin. 25 milikelvin es prácticamente el cero absoluto. Probablemente de los lugares más fríos del universo. Son los ordenadores cuánticos. Y eso es así, ¿por qué? Y ahora ya vais a entender bien por qué es esto. Yo estoy haciendo un cálculo en un ordenador. Tengo mis qubits, los tengo en entrelazamiento, los voy manejando. Y ese manejo son las puertas cuánticas. Voy manejándolos sin leerlos. Pero en el momento en que los lea, he perdido ya la posibilidad de seguir manipulándolos. En el momento en que los lea, eso se llama colapsa un estado y ya está el resultado. Si me sirve bien, si no me sirve, pues habré esperado. ¿Sabe? Entonces, tú estás manejándolos con las puertas, hago esto con el algoritmo, hago esto, ahora ya me sirve la respuesta, leo. Vale, durante todo ese tiempo, cualquier interacción de ese sistema de qubits entrelazados con cualquier cosa del ambiente hace que colapse. Y por tanto hay que tenerlos absolutamente aislados y absolutamente aislados de todo, de cualquier movimiento, de cualquier perturbación que pueda ocurrir. Esto es lo que se encarga de hacer este tipo de ordenadores. Eso es lo que se llama decoherencia, que fue otro premio Nobel, el de César J. que es el premio Nobel que nos dice hacer ordenadores cuánticos es muy difícil. Porque en cuanto tengas decoherencia, se ha acabado. Se ha acabado, no puedes seguir, no puedes seguir. Por tanto, es difícil hacer computación cuántica, pero ahí veis hay muchas tecnologías diferentes. Hay una categoría de ordenadores cuánticos que es muy prometedora en aplicaciones que se llaman los quantum annealers. Es un tipo de ordenador, también están basados en superconductores, pero son ordenadores cuánticos de un propósito muy específico. Estos resuelven problemas de optimización. De nuevo, os puede sonar a curiosidad matemática. Debajo de los problemas de optimización hay casi toda la logística, se basa en eso, la economía se basa en eso, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay ordenadores que ya están desarrollados, por ejemplo, por la empresa D-Wave, que estos sí están trabajando. Ya estos están trabajando en problemas de optimización, en aplicaciones. Vale. ¿Qué problemas tienen los ordenadores cuánticos? Pues tienen un problema de escalado, porque hay que mantener entrelazamiento. Cuantos más qubits necesitamos mantener entrelazados, más difícil. Hay un problema de escalado. Hay un problema de tiempo de coherencia. Es decir, si yo digo, mira, es que yo tengo la tecnología para mantener esto entrelazado sin decoherencia 10 milisegundos. ¿Qué te da tiempo a hacer? Pues a lo mejor te da tiempo a hacer un algoritmo que necesite 3 puertas. Ya, es que mi algoritmo, el de Shor, necesita 100 puertas. Ay, no, majo. Eso ya son 3 segundos, yo no puedo darte 3 segundos de decoherencia. Vale, entonces el tiempo de coherencia es otra de las dificultades, mantener ese tiempo. Esas son todas las dificultades. Entonces, yo puedo tener el algoritmo de Shor. Y digo, hola, señor computador cuántico, tengo un algoritmo que va a cambiar la seguridad de todo el mundo. ¡Ah, qué guay, pásamelo! ¿Cuánto tiempo tarda en ejecutarse eso? ¿Por cuántas puertas tiene que pasar? Por 130. Vuelve en 2050. O sea, ahora yo te puedo dar 3 puertas. No es que con 3 puertas solo sé sumar 2 y 4. Pues esto es lo que puedo hacer. Más o menos en ese estado estamos, ¿no? Esas son todas las dificultades. Y luego los errores. En cuanto el sistema interactúe con el entorno, se pueden dar errores. Y esta es la clave hoy día. El escalado se está aumentando, luego veremos un poco en qué medida. El tiempo de coherencia está aumentando.
no tenemos ordenadores libres de errores. Entonces lo que hacemos es, para tener lo que se llama un qubit lógico, un qubit sobre el papel, mira, este algoritmo necesita 3 qubits, este y este. Para tener un qubit lógico lo que hacemos es, por cada qubit lógico, tener unos cuantos qubits físicos. La realización física. Los tenemos en entrelazado y entre todos ellos representan uno de los qubits lógicos. Vale, pues ahora, para representar un qubit, más o menos la escala está ahora mismo en 1 a 1000. O sea, para representar un qubit lógico necesitamos 1000 qubits físicos. Y ordenadores de 1000 qubits físicos, pues ahora veremos cómo de cerca están. Vale, entonces, aquí está. Esto no me veía capaz de hacerlo más grande, pero os lo voy a indicar. Mirad, aquí tenemos los años. Este es 2019, 2020, 21, 22, 23. Estamos aquí. Estamos aquí. Este es el roadmap de IBM. Es decir, esto es la planificación que tiene IBM en ordenadores cuánticos hoy. Vale, hasta ahora han hecho ordenadores de 27 qubits, 65. Yo cuando entré en estas cosas fue aquí, en el 2020. Ordenadores de 65 qubits, hacían cositas, podían hacer algunas cosas. Vale, en 2023, a final de 2023, está muy bien que lo hablemos aquí, IBM va a sacar un procesador que se llama Cóndor, que tiene 1121 qubits. Entonces, IBM ha pasado de 65 a 1121 en 3 años. 1121 qubits. Hace 3 años era una utopía tener un ordenador de 1000 qubits. Este año va a salir. Este año va a salir, a fin de año. Ya tienen uno de 400 y pico, Osprey, que salió el año pasado. Y veis que hasta aquí había una línea. A partir de aquí hay 2 líneas. ¿Por qué? Porque IBM cambia, y Google también, a una tecnología de procesadores en paralelo. Entonces ahora ya pueden unir distintos procesadores cuánticos. Ya no necesito hacer uno grande, ahora ya puedo, imitando la arquitectura que se da en la computación clásica, ya puedo tener varios. Lo que necesito es, aquí hay unas flechitas, que se puedan comunicar entre sí. Y eso sí está hecho. O sea, la comunicación de información con tecnología cuántica, eso sí se usa. Vale, entonces, a partir de 2023 es la primera vez que van a hacer computadores con procesadores en paralelo y además sale Cóndor con 1100 y pico qubits. Y aquí tienen en su roadmap, a partir de 2025, dice, vamos a empezar a hacer aplicaciones. Una de ellas es Machine Learning. Van a empezar a hacer Machine Learning con ordenadores cuánticos. Eso es dentro de 2 años. Veremos. De momento todavía están conjugándose en futuro, ¿eh? Pero es verdad que hay cosas como la aparición de un ordenador cuántico más o menos estable de 1100 qubits que eran impensables hace 3 años. Y ya está aquí. Ya está. Vale. ¿Dónde estamos entonces? Pues la teoría matemática es sólida, es relativamente sencilla. Para la gente que sois de matemáticas, programar un ordenador cuántico es básicamente hacer álgebra lineal sobre los complejos. Es básicamente eso. Entonces, la teoría matemática es sencilla, está fijada más o menos desde los 90. El algoritmo Shor es de los 90. En el momento actual hace pues, que sea oportuno poner esta teoría matemática al alcance de más gente, porque ya empieza a haber mucho trabajo en computación cuántica. Porque la gente dice, yo no sé si va a llegar, pero si llega yo quiero estar ahí. Entonces hay gente metiendo mucho dinero en ese por si acaso, ¿no? Que es lo que hacemos, por ejemplo, cuando nos vamos de viaje. La inmensa mayoría de lo que tenemos en la maleta se llama por si acaso. Pues aquí la inmensa mayoría del presupuesto en computación cuántica es un por si acaso, ¿vale? Pero hay mucho. ¿En qué momento tecnológico estamos? Hay una ralentización de la ley de Moore clásica. La ley de Moore clásica es cada cuánto tiempo se duplica la capacidad de los ordenadores. Eso es lo que decía la ley de Moore. Se está ralentizando, ¿no? Los ordenadores ya no pueden crecer tanto. Nuestros ordenadores clásicos, que venían creciendo, no sé, la gente, es que es alucinante. O sea, la gente que no hace tanto del año 96. Si queréis, id a ver en internet un folleto, unas especificaciones del ordenador que tenía la gente en el año 96. Os da la risa. Os da la risa. Es que el crecimiento de la capacidad de los ordenadores... Yo empecé con los ordenadores en el 83. En el 83 yo tenía un ordenador que se llama Spectrum. Un Spectrum tiene 48K de memoria RAM. 48 kilobytes. Ocupa más un fichero Excel vacío. Y esa era toda la capacidad de cómputo que teníamos. Y hacíamos cosas. Entonces, esto se está ralentizando. Ya no crece tanto y hay límites físicos a esa ralentización. Algunos cuánticos, por ejemplo, el efecto túnel es uno de los responsables de esa ralentización. Vale, hay avances tecnológicos en ordenadores cuánticos. Lo acabamos de ver en 3 años lo que ha hecho IBM. Y Google ha hecho parecido.
y hay unas posibilidades reales de uso práctico a plazo corto y medio, cada vez en más áreas. Vale, entonces estamos en ese momento. Es un todavía no, pero es un tiene pinta de que ya casi sí. Más o menos es lo que estamos. Vale. Y entonces, en 2019, octubre de 2019, Google salta a las portadas de los periódicos de todo el mundo diciendo: hemos alcanzado supremacía cuántica. Eso ocurrió en octubre de 2019. Si lo recordáis, este es el ordenador, este es Sycamore. ¿Veis el frigorífico? Por aquí está, por encima está el frigorífico y ahí está el chip. Ahí está el chip. Era un ordenador, yo creo que eran 53 qubits. Era un chip de 53 qubits y Google anunció en octubre de 2019: hemos alcanzado supremacía cuántica. Vale, ¿qué significa eso? La supremacía cuántica es la habilidad de los ordenadores cuánticos de realizar tareas que los ordenadores clásicos, que aquí pone cuánticos clásicos, que no haya una presentación sin errata, no pueden realizar o para las que necesitarían recursos inalcanzables. Entonces, cuando un ordenador cuántico puede hacer algo que ningún ordenador clásico puede hacer, decimos: tengo supremacía. Ya hay supremacía clásica. Entonces, hay dos sentidos. El sentido fuerte es: cualquier cosa que un ordenador clásico pueda hacer, yo la puedo hacer mejor. Esa es supremacía, sentido fuerte. Spoiler, esto no se va a dar nunca. En el espacio de nuestra vida, de los que estáis aquí, esto no se va a dar. Luego, si queréis, lo discutimos y os doy alguna razón de por qué. No se va a dar. Eso no lo vamos a ver. Supremacía cuántica general, hombre, es muy arriesgado decir aquí en público, decir esto no se va a hacer en tecnología, pero no se va a dar. En sentido restringido, hay algunas tareas que los ordenadores clásicos no pueden hacer y los cuánticos sí. No pueden hacer en un plazo razonable. Un plazo razonable, digamos, la vida del universo. Pues hay tareas que los ordenadores clásicos no pueden hacer y los cuánticos sí. Algunas. Eso es lo que se llama el sentido restringido y es lo que se llama ventaja cuántica. Desde hace un par de años, si estáis un poco atentos, atentas a las noticias sobre este tema, veréis que el vocabulario ha cambiado. Ya no se habla de supremacía cuántica, se habla de ventaja cuántica. Entonces, estamos en ese momento, ¿no? Entonces, dentro de la computación cuántica, para llegar a supremacía, tenemos como tres etapas. Los inicios son ordenadores de pocos qubits, por debajo de 50, esto ya está. Un tiempo de coherencia pequeño, es decir, puedo mantenerte el funcionamiento muy poquito tiempo y sin control de errores. Esto ya está, esto ya existe, de hecho se van poniendo más, ahora mismo están proliferando ordenadores de esta era. Luego está la era NISQ, Noisy Intermediate Scale Quantum. Hay un número mayor de bits, entre 50 y 1000, calidad creciente, todavía no tiene control de errores o lo tiene muy limitado. Este es el momento actual, ahí estamos. Estamos en la era NISQ. El Noisy Intermediate Scale Quantum. Esta es. Y Full Quantum Computing será un número grande de qubits con control de errores y tamaño de miles a millones. Todavía no ha llegado, y aquí está la frase que me gustaría que os quedarais también. Todavía no ha llegado el momento en que los problemas para llegar a esto sean solo de ingeniería. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que los problemas sean solo de ingeniería? Serían: sabemos cómo hacerlo, sabemos lo que hay que hacer, necesitamos desarrollar la tecnología para hacerlo, pero sabemos lo que hay que hacer ya. Vale, no estamos ahí todavía. No sabemos cómo se puede lograr tiempos de decoherencia largos con control de errores para miles de qubits lógicos. Eso no se sabe hacer. No se sabe. Entonces todavía no estamos en el momento en que lo único que hay que resolver es construir el cacharro. Ahí no hemos llegado todavía. ¿Vale? Bueno, entonces, esto os lo pongo aquí, Full Quantum Computing, nadie está cerca de eso. Por ejemplo, necesitamos ordenadores libres de errores y con miles de qubits para ejecutar Shor. Así que, lo que os decía antes del susto, no estamos cerca de que un ordenador pueda romper vuestras claves de la tarjeta de crédito, ni la de débito siquiera, o de las transacciones por Internet. No estamos cerca. Esto quizá llegue el momento en que lo veramos, luego vamos a ver otro roadmap, pero no estamos cerca. Esto no está en el horizonte de 5 años. Shor no está aquí. En NISQ sí van a poder hacer tareas en que qubits imperfectos sin control de errores sean suficientes y de un tamaño que ya los ordenadores clásicos no vayan a poder simular. Eso ya estamos. Ahí estamos. Estamos en el umbral de NISQ ahora mismo. Es decir, tareas que los ordenadores clásicos no pueden realizar y que un ordenador cuántico pocho, sí. Pocho en el sentido de que esta todavía tiene errores. Eso ahí estamos. Vale, entonces, el anuncio de Google
Dicen, Sycamore de 54 bits, de 54 qubits, ha resuelto un problema. Fíjate, la cosa es como de película, ¿no? Uno de los socios de Google en eso era la NASA. Y se filtró en agosto un correo interno de la NASA en el que se afirmaba que Google había conseguido supremacía cuántica a nivel NISQ. Era un artículo incompleto, hubo muchos revuelos, se retiró de circulación y luego salió Google en 2019 y dijeron, sí, lo hemos hecho. Hemos resuelto un problema que a cualquier ordenador clásico le costaría, ellos decían, 200 millones de años y lo hemos resuelto en unos 200 segundos. Vale, el problema es un problema académico, es un problema de los que no sirven para nada. Dame una muestra de una determinada distribución de probabilidad. Vale, pues es algo así. Y Google afirmaba que habían hecho en 200 segundos esta tarea que a un ordenador clásico cualquiera le costaría miles de años, ¿no? Dieron las propiedades de la muestra, que era una propiedad... Una es que la muestra que habían conseguido con el ordenador cuántico era cercana a la que buscaban, con una medida, y que podían producir una muestra con esa fiabilidad que ellos habían conseguido, a un ordenador clásico le costaría más de 10.000 años. Vale, esto es el anuncio que hicieron en octubre de 2019. Esto tuvo protestas. Esto era como la entrada a la era NISQ, ¿no? Tuvo dos críticas. Una fue, la muestra no es tan fiable como decís. Era una contraprueba matemática que la dio Gil Kalai, de la Universidad de Jerusalén, de la Universidad Hebrea. Y según Kalai, la afirmación de Google no era cierta. Aquello que decían, ellos dicen, lo que decís no es verdad. Eso que habéis conseguido no es verdad. Y él daba una demostración matemática de que no era verdad. Y la segunda contestación vino de IBM. IBM es el rival de Google en esta carrera. Entonces, IBM decía, no digo que no sea cierto lo que habéis hecho, lo que digo es que a un ordenador clásico eso no le cuesta 10.000 años. Yo tengo uno que lo puede hacer en 2 horas. Un ordenador clásico, digamos. Es verdad que hay una cierta ventaja de tiempo, pero no es la ventaja que decís. No es así. Bueno, eso quedó así. Esta prueba se replicó por un equipo chino, por 2 equipos chinos a lo largo de 2020 y 2021 y ha habido alguna otra prueba de supremacía cuántica. No hay un acuerdo unánime sobre si hemos entrado ya a la era NISQ, pero si no estamos en NISQ, estamos en el umbral. O sea, esto ya está. Esto ya está. Ya está aquí. Este es el veredicto, ¿no? Estamos en el umbral de la era NISQ con un problema académico. O sea, es un problema de juguete, es un problema hecho para que eso sea así. Pero es así. Vale. Esto lo voy a pasar. Fijaos que hay algunos proyectos que ya están en marcha. Yo creo que el único que yo he visto en producción, en lo que en informática se llama en producción, es decir, que no sea solamente un proyecto en diseño, sino que una empresa lo está usando, es uno de IBM y Boeing, que se refería a era un tratamiento de corrosión en alas de aviones. Y lo han hecho lo han solucionado con un ordenador cuántico. Es el único que yo creo que yo haya visto, por lo menos, que está en producción. Vale, entonces voy ya terminando con otro roadmap de estos, que es dónde estamos, que responda a dónde estamos. Mirad, nosotros estamos aquí. O sea, esta sería, bueno, ahora vamos a decirlo. Estas 2 primeras columnas son ordenadores cuánticos donde no hay control de errores, donde no podemos todavía hacer el control de errores. Se divide en 2 partes, el estado inicial y el estado tardío, ¿no? El estado desarrollado. Nosotros estamos aquí. Quiere decir que los puntos negros son los ordenadores con annealing y los azules son los basados en puertas. Vamos a hablar de los basados en puertas, los de propósito general. Son tamaños de en torno a 1000 qubits, tienen sus retos de la escalabilidad y de la conectividad entre qubits y estamos aquí. Ahí es donde estamos. Estamos en un estado tardío de los ordenadores cuánticos sin corrección de errores. Y los con corrección de errores ponen 3 estados. Uno es el estado temprano, el estado maduro y computación cuántica universal. Aquí estamos entrando, pero fijaos que el tamaño de qubits que se espera para poder hacer corrección de errores es de en torno a 100.000. O sea, estamos a un factor de 100 todavía, ¿eh? Recordad, 2023, este año, IBM saca un ordenador con 4.000 qubits. Para 100.000 necesitamos 2 órdenes de magnitud, ¿eh? Estamos a 2 órdenes de magnitud de entrar aquí. ¿Eso puede llevar 2, 3, 5, 10 años? No somos capaces de decirlo todavía. Cuando estamos en un orden de magnitud superior, tendremos en torno a 1 millón de qubits, será el estado tardío,
en estado maduro de corrección de errores, y para computación cuántica universal se esperan tamaños al menos de 10 millones de qubits. Estamos a varios órdenes de magnitud, pues fijaos, de 1000 a 10 millones estamos a 6 órdenes de magnitud. Y hay un problema que habría que resolver en ese caso para hacer computación universal, que es memoria. Todavía no os hablo de memoria. Nuestros ordenadores tienen memoria, no solo el disco duro de almacenamiento, sino la memoria RAM, la memoria de trabajo. No hemos hablado de eso, es un problema. Luego, si queréis, en el turno de preguntas, puedo hablar un poco de eso, pero el problema de la RAM no está resuelto. Y si queremos computación universal, necesitamos tener RAM. Eso no está resuelto. Esto es, en esas 5 columnas, ¿qué se puede hacer? Entonces, en el estado primitivo, en el que ya estamos, en el estado inicial, pues podemos hacer aleatoriedad certificada. Podemos certificar aleatoriedad. ¿Es un juego matemático? Sí, pero tiene sus aplicaciones, certificar aleatoriedad. Esto ya lo podemos hacer con los ordenadores cuánticos pequeñitos, con los que ya hay. O sea, ya hay algunas cosas. Hay algunas cosas de optimización, hay algunas cosas también de optimización de rutas, hay algunas cositas que se pueden hacer en varios sectores, logística, farmacéutica y tal. Hay algunas cositas que se pueden hacer. Estas cosas también las pueden hacer los ordenadores clásicos. En el estado en el que estamos entrando, ya hay unas cuantas aplicaciones y algunas de ellas no las pueden hacer los ordenadores clásicos. Para llegar a romper la criptografía RSA, tenemos que llegar a la cuarta columna. Es decir, necesitamos llegar a ordenadores libres con tratamiento de errores, ordenadores cuánticos con tratamiento de errores en el estado tardío de esa tecnología. Ahí podremos romper RSA y ese día el mundo va a cambiar. Ese día sí. La seguridad informática va a cambiar. El día que eso pase, va a cambiar. ¿Estamos preparados para eso? Sí. Ya hay una serie de algoritmos que se llaman de criptografía postcuántica. O sea, ya hay algoritmos de criptografía que un ordenador clásico cuántico no va a poder romper hoy por hoy. Y eso ya se está trabajando en un estándar. La Oficina de Estándares de Estados Unidos hizo una llamada y hay 2 candidatos ahora mismo, sobre todo 2 candidatos fuertes, a ser el estándar para eso. Así que en eso se está trabajando y no va a haber mucho problema, pero va a haber un cambio gordo, es un cambio tecnológico que va a tener que ser mundial. Entonces estamos ahí. Y esta es la última transparencia que os pongo. Este es IBM Q, el System 1, ahora están con System 2. Estos son ordenadores cuánticos que ya se venden. O sea, ya puedes comprar un ordenador cuántico. Y ellos vienen y te lo instalan. Y este es el frigorífico. Lo tienen bonito porque, claro, también hay que venderlo. El frigorífico está aquí dentro y el chip está ahí. Entonces ya hay algunos que tú puedes comprarte un ordenador cuántico. Bueno, tú no sé, depende de la pasta que tengas. Tienes que tener mucha. Te puedes comprar un ordenador cuántico para ya trabajar sobre él. Entonces ya hay gente, de momento que yo sepa, no hay ni siquiera instituciones particulares que hagan esto. Hay estados que han comprado algún ordenador cuántico. La Unión Europea va a colocar 2 o 3. En Barcelona va a haber uno a finales de este año. En el este de Asia también va a haber algunos. O sea, va a haber ya algunos ordenadores de estos. Quiere decir que ya hay gente que está gastándose mucho dinero en decir, yo quiero empezar a probar, quiero empezar a hacer pruebas. En este estado estamos, ¿no? Entonces, esta es un poco lo que os quería contar, o sea, un poco en qué consiste la computación cuántica. El resumen sería utilizar las propiedades cuánticas de la materia para hacer computación. ¿Para qué puede servir? Pues puede servir para algunos problemas específicos muy bien. Que nadie se haga la idea de que va a llegar un momento en que tengamos un ordenador cuántico en casa para jugar a marcianitos. Eso no va a llegar. Y tampoco se pretende que llegue eso. El escenario más probable es seguimos funcionando como hasta ahora, con computación clásica, y cuando tengo algunos problemas específicos, le pido ayuda a un computador cuántico. Ese más o menos va a ser el estado de las cosas. De aquí a unos años, cuando tengamos ordenadores cuánticos que funcionan bien. Los vamos a usar para tareas específicas. Y probablemente, como se usan ahora los supercomputadores, pues por demanda, o sea, habrá por los estados, las instituciones tendrán uno, y los grupos de investigación o las industrias pues serán llamadas a ese ordenador cuántico. Si alguien quiere la presentación, os la paso, escribidme al correo. Si alguien quiere la presentación o a través de la organización, o si no, pues me escribís al correo electrónico y yo os la paso esto, las diapositivas, no tengo ningún problema. Y esto es publicidad de Big Bang Ciencia. Ayer tuvimos una actuación memorable, o sea, en los anales de Antofagasta pues va a quedar esa actuación que tuvimos ayer.
No sé si de forma... Sí, de forma positiva va a quedar. Dijimos muchas palabrotas, pero va a quedar de forma positiva. Aquí están redes sociales y todo eso. Y aquí hay unos libros. Si acaso no estuvieran los libros en los stands de las distintas localizaciones, vais a la tienda a la tarde, o vais a Santiago un día de estos, y los compráis, los 3 libros estos. Los 3. Y si no tenéis dinero, pues los robáis. Y si robadlos, robar libros está bien. Pero con dos condiciones, ¿eh? Esto no se graba, ¿verdad? Sí. Vale, luego lo cortas. Si vais a robar, a las librerías pequeñas no se les roba. O sea, si vais a robar a una gran superficie o a Amazon. A Amazon sí. Luego, escribidme. Y la otra, si vais a robar en una tienda, en grupo. Grupo grande. O sea, vais a un grupo grande y al día siguiente sale, ¿cómo es? En el Mercurio. Sale la noticia, hordas de jóvenes asaltan una librería para robar libros de matemáticas. Vamos, yo lloro, sí, veo esa noticia en el periódico. Entonces ahora creo que tenemos tiempo para alguna pregunta y por educación un aplauso y las preguntas.